Uf, ¿qué significa naturaleza para mí? Para mí naturaleza supone cuerpo, como estructura que nos acoge, que nos contiene, que nos permite vivir, ayuda a que podamos desarrollarnos entendiendo que somos naturaleza, porque en el fondo cuando me preguntas por la naturaleza, inevitablemente la primera reacción es como pensar en algo externo. Le he dado muchas vueltas a esta idea de que nosotros somos parte de la naturaleza y se nos olvida, y como se nos olvida es como tenemos el mundo, ¿no? Muy bien, yo lo entiendo como si fuera un cuerpo, la naturaleza, y nosotros fuéramos parte de ese cuerpo, y desde ahí tenemos que interactuar, interconectarnos para que este cuerpo funcione de una manera correcta, esté sano y podamos todos vivir alegres y con una larga vida, en lo posible. ¿Qué ocurrió en tu infancia? ¿Qué sientes tú te llevó a pensar así? En mi infancia yo viví en un largo periodo en una casa con un terreno amplio, y mi vida en la casa quinta estaba muy ligada al patio. Entonces era muy de explorar con bichitos, a veces no en una relación muy armónica con esos bichitos, pero en un proceso exploratorio. Pero una cosa que me marcaba mucho era que había un aroma. Y en ese aroma yo me subía a escalar con un bolsito y me ponía a leer. Y de hecho tengo fotos muy lindas, yo leyendo La cabaña del tío Tom, un poco vintage me salió el ejemplo, pero bueno, y muy concentrada leyendo, porque además mi sueño era tener una casa en el árbol, que de alguna forma la casa en el árbol es como conectarse profundamente con los árboles, porque el árbol no es solo como el soporte, sino que es parte del ecosistema. Y como no podía tener una casa en el árbol, yo me la inventé con las puras ramitas, y me gustaba ir a leer ahí. Y yo creo que eso, esta conexión un poco de infancia, de estar tan como pegada con mi aroma y leer y interactuar como con la naturaleza de forma cotidiana, hizo que yo me sintiera de alguna manera muy ligada y muy responsable de que esos árboles, de que esos bichitos, de que esa tierra siguiera floreciendo, no solo para mí, sino que para otros. ¿Cuál es tu visión del presente? Qué difícil, porque a veces cuando miramos la naturaleza, sobre todo aquellas personas que trabajamos en tratar de mantener estos paisajes, en mi caso los paisajes del amor, realmente sean lugares de los que nos sintamos orgullosos, queramos entregárselos a otros, heredárselos a otros, y también sean el lugar favorito de uno, pero de las nuevas generaciones y de las generaciones hacia atrás y hacia adelante. Me pasa que cuando veo a la naturaleza hoy, si bien intento mirar con optimismo, porque todas las personas que trabajamos en el tema de sostenibilidad, si no fuéramos optimistas, yo creo que no podríamos ni levantarnos día a día. A veces me da un poquito de angustia. Cuando veo la naturaleza a veces me da un poco de impotencia, mucha impotencia, pero a pesar de esas sensaciones incómodas y dolorosas, trato que no le ganen el potencial que veo permanente de la naturaleza y las enseñanzas que la naturaleza permanentemente nos entrega en términos de la regeneración. Y ya no se trata solamente como de disminuir los impactos, sino que se trata de cómo hacemos para que lo que está hoy pueda seguir creciendo, pueda seguir desarrollándose y pueda seguir floreciendo y siendo hermoso para el presente, pero también para el futuro. Cuando pienso en la naturaleza hoy, estoy siempre pensando en esa dicotomía de alguna forma y en esa paradoja que supone vivir un poco angustiada y con impotencia frente al maltrato que veo que le están haciendo a este cuerpo del que todos somos parte, pero por otro lado también la esperanza y el optimismo que me provoca ver cómo la naturaleza, a pesar de todo, sana, nos enseña, busca regenerar, nos motiva a que entendamos que somos parte de este cuerpo, y creo que eso es como lo que me estimula a que las sensaciones no vayan en lo negativo, sino que siempre traten de transitar hacia un aspecto más optimista. ¿Cómo tu trabajo se relaciona? Mi trabajo se relaciona con la naturaleza quizás de una manera tan evidente, porque yo me dedico particularmente a analizar la industria de la moda. Mi análisis asociado a la industria de la moda está derivado en distintos aspectos. Por un lado tengo un sitio de moda latinoamericana con foco en la sostenibilidad que se llama Quinta Trends QT, que lleva 18 años
He escrito libros, varios libros respecto a esta reflexión. También trabajo en la academia y dicto clases relativas al tema de la sostenibilidad de la moda, pero también trabajo en la comunicación sostenible a través de Franca Studio, donde apoyo a empresas grandes, medianas y pequeñas a transitar hacia este camino de la sostenibilidad y a comunicar de manera responsable, consistente, precisa, para que las acciones realmente sean verdaderas y nos permitan llegar o ir avanzando hasta este objetivo, y que las personas en el fondo puedan entenderlo y que no se produzcan estas falsas expectativas asociadas con los lavados verdes. Entonces, desde cada estas veredas que tienen casi todas que ver con la concientización, educación y comunicación, me vinculo fuertemente con la naturaleza y el medio ambiente, porque parte de mi trabajo primero es hacer ver cómo una industria que parece muy glamorosa, muy superficial, como que no daña a nadie, por la manera en que se están produciendo la ropa y, digamos, los distintos elementos que utilizamos para vestir, pero también de la forma en que nosotros estamos vistiendo y consumiendo esa moda, están impactando fuertemente al paisaje, que es parte de nuestro entorno y que es parte, por cierto, que está conformado por naturaleza. Entonces, el hacer ver eso, mostrarle a las personas que el vestir no es un acto inocente, hace mucho rato dejó de ser un acto inocente, y que no solamente te impacta a tu cuerpo, sino que impacta a este gran cuerpo que es la naturaleza en todos los distintos ciclos de vida. Es la manera en la que yo me comprometo, podamos de alguna manera caminar de forma mucho más armónica de lo que estamos haciendo hoy con la naturaleza. Hablo mucho sobre salud planetaria, pero me parece que la palabra cuerpo acerca como ninguna otra. Y bueno, y se conecta con lo que tú dices, porque en el fondo, si tú hablas de salud planetaria y yo hablo de cuerpo, esa salud planetaria quizás hablándola desde una mirada más metafórica, difícil como hacerla porque la ves muy lejana, pero cuando tú ves al planeta o a la naturaleza como un gran cuerpo del que tú también eres parte, los seres humanos podríamos ser, no sé, el hígado, no sé, busquémosle un órgano que sea bien comprometedor. Si falla ese órgano, queda la embarrada con todo. Entonces, yo lo que intento mucho en mi trabajo como de divulgación y de comunicación tiene que ver con eso, cómo acercar a las personas al lenguaje claro, que es una forma de lenguaje que lo que hace es que cada una de las personas que habitan el mundo puedan comprender de lo que se les está hablando sin necesidad de tener una traducción o una bajada en simple, sino que decir las cosas de tal manera que las personas puedan tomar agencia de ellas, y al mismo tiempo también entender que el decir las cosas en sencillo no significa simplificarlas. De hecho, a veces es mucho más complejo hablar en sencillo para que todos lo entiendan que hablar en un lenguaje súper rimbombante y elitista donde muy poquitos lo entienden. Tiene que ver mucho con eso, con este esfuerzo que yo intento de acercar a las personas, primero con algo que puedan observar, entender, pero al mismo tiempo también que les haga sentido con su vida, que los conecte con su historia, con sus emociones, porque cuando hablamos muchas veces del vestir o del impacto que ejerce la industria de la moda, por ejemplo, en la naturaleza, siempre lo estamos hablando como desde esta vereda donde hay buenos y malos, y el que habla, por cierto, está en el lado de lo bueno. Pero esa altura moral tan negativa porque nos hace como sentirnos tan lejanos, y por último, y aquellas personas que se sienten interpeladas como el no haciéndolo bien, llega un punto en que dicen, bueno, entonces, ¿qué hago? O sea, como que lo hago todo mal, y eso genera rabia, genera impotencia y genera inacción. Y yo quiero todo lo contrario. Hay un sentido de colectividad, de colaboración, de asociatividad entre los seres humanos que es fundamental para salir de esta, bueno, para salir de esta o de todas las que vengan o las que vendrán. Entonces, solamente la colaboración y la asociatividad se crea a partir de la confianza, y la confianza habla del... Y la confianza habla de alguna manera de cómo hacemos para entender que no somos enemigos, podemos pensar distinto, pero si en el fondo estamos convencidos de que tenemos que lograr un cierto propósito, bajamos la guardia y podemos trabajar en pos de ese propósito, independiente de que no pensemos exactamente igual, no tengamos exactamente la misma mirada del mundo. Entonces creo que eso es fundamental hoy, o sea, cómo hacemos para articular en el fondo un discurso que nos haga sentido, que nos conecte con nuestras emociones y que de alguna manera se conecte con nuestra vida cotidiana.
y no lo veamos como de la ventana para afuera, sino que lo veamos como parte de nuestro diario vivir. Yo siento que tiramos para distintos lados y al final queremos lo mismo, pero no sabemos comunicarnos eso. Sí, yo creo que lo más triste ahora, que pasa mucho en este país, pero también pasa a nivel latinoamericano, pero Chile tiene como una herida de confianza. Nosotros nacemos desconfiando del otro. No, me quiere engañar o no sé qué, y eso también tiene que ver mucho como con nuestras figuras populares. Yo, si bien puede que aquí se me caiga el carnet muy fuerte, pero yo me acuerdo de la infancia, leíamos en el colegio un personaje de la literatura popular chilena que se llama Pedro Urdemales. Y Pedro Urdemales era un personaje que era tan pillo, era tan vivo desde el lenguaje chileno, que fue capaz de engañar al diablo. Y ese personaje es parte de la narrativa popular que existe en el país. Una persona que tuvo la capacidad y la astucia de engañar al propio diablo. Y eso, cuando tú tienes un personaje que conecta con eso, que es capaz incluso de engañar al diablo, es un personaje claramente con el que uno tiene que estar siempre ahí como con cuidado, ¿no? Porque no sabes con qué te va a salir, que usted se muestra de una manera pero sale con otra, o si encuentra un bypass lo va a sacar. Y creo que de alguna forma, sin ser Pedro Urdemales el culpable de todos nuestros males, por favor no se vaya a malentender, habla mucho de nuestra idiosincrasia y de cómo enquistado tenemos esta idea de que tenemos que estar siempre cuidándonos, porque las intenciones del otro parecen buenas, pero a veces no lo son tanto. Ojo, si andamos todo el tiempo a la defensiva, es que no va a haber ni un proyecto, no hay ni un proyecto que aguante. Y yo creo que en el fondo no se trata de tener una mirada naif, ni agárrense de las manos así a lo Puma Rodríguez, pero sí tiene que ver con un poco con confiar, porque si no confiamos lo uno y lo otro no vamos a salir adelante. Y además, cuando uno confía, como que, no sé, se quita como 15 kilos de encima. O sea, yo creo que... Y cuando tú confías, motivas a otro que confíe, el otro que confíe, se genera un círculo virtuoso. Yo creo que por eso es tan importante la comunicación, porque la comunicación ayuda a la creación de confianza. Cuando tú buscas ser transparente, cuando tú declaras con sinceridad, sin ser condescendiente en tus expectativas, lo que buscas. Súper difícil, ¿eh? Suena como, oye, una cuestión sencillita, no, es complicadísimo, pero yo creo que es posible. Qué difícil la pregunta. ¿Cuál es tu visión del futuro? Mira, quiero creer que vamos a tener un futuro que nos va a permitir vivir, quizás no de la manera que quisiéramos al 100%, porque tampoco voy a ser naif, sino que también tengo que tener un sentido de realidad. Creo que nos hemos ido complicando la vida, como cuando esas personas que tú dices, pero ¿por qué hacen todo para complicarse la vida? Si la vida ya es complicada, ¿por qué hacerlo simple y tener que hacerlo difícil? Yo estuve en un periodo de mi vida rodeada de personas que, habiéndolo podido resolver de sencillo, lo hacían siempre complicado. Y yo creo que el ser humano tiene esa tendencia. Y nosotros, teniendo un camino que podría haber sido mucho más simple, lo hemos ido complejizando cada vez más. Pero a pesar de todo eso, lo que me ha llenado de esperanza de alguna manera es que he ido leyendo cosas, incluso a veces en las mismas redes sociales, que por suerte en mi casa el algoritmo es bastante más optimista e informativo que el de otras personas, que me han mostrado testimonios de personas que, por ejemplo, no sé, recorren el mundo y que la conclusión que han hecho al recorrer el mundo, al conocer distintas realidades, distintos países, culturas y personas en un periodo muy largo de tiempo, es que hay más bondad en el ser humano que maldad. El problema es que hay muy mala prensa del ser humano y creemos que todos son malos, que todos nos quieren dañar, que todos quieren atentar contra algo que es parte de nosotros. Y yo creo que hay mucha más bondad. El problema es que tenemos tanto miedo que nos impide ver al que tenemos de frente. Y yo quiero creer que hay mucha gente buena que quiere hacer cosas buenas y que quiere eventualmente, ante lo peor, quiere morir con las botas puestas igual que yo. Y eso es lo que me da la esperanza y eso es lo que me hace llenarme de energía. Intento siempre de rodearme de esta tipología de personas, que no significa que sean mis amigos necesariamente, pero son personas como que me llenan de energía, como que me hacen tirar para arriba, como que me entregan nuevas perspectivas a veces de realidad, o me regalan también reflexiones que incorporo también como parte de mis procesos de análisis de la realidad y que permiten entender que también hay otros caminos, no solo el que yo quizás pensaba que existía. Entonces sí, el futuro no está fácil,
pero estoy convencida que si nos rodeamos de esa bondad y de esa energía que está intrínseca en el ser humano, porque no creo que el ser humano sea malo, como decía Locke, sino que yo creo que el ser humano es bueno, no naifmente, pero tiene sus claros y oscuros, pero esencialmente es amable y es bondadoso si tú le sabes llegar a esa bondad y lo tratas con cariño. Creo que nuestro futuro va a ser un futuro en el que por lo menos nos sintamos seguros en todos los sentidos. Con las botas puestas. Con las botas puestas, sí. ¿Qué libro o película recomendarías? Bueno, tengo mis libros que me encantaría que las personas leyeran. No sé, La Revolución de los Cuerpos, que se habla de moda, feminismo y diversidad, que creo que es un tema que es importante no dejarlo de lado, sobre todo en los tiempos que estamos, que hace un recorrido en torno a la industria, pero también de alguna manera yo también cuento mi historia, porque creo que cuando uno habla de estos temas es bien fácil hablar desde el Olimpo y mirar para abajo, pero involucrarse en el relato y entender que todas nos hemos sentido insatisfechas con nuestros cuerpos e insuficientes, y cómo hacerlo justamente para darle la vuelta a ello. Lo mismo cambiar el verbo, cambiamos nuestra relación del vestir más allá del comprar y vender, sino que entendemos que los verbos que necesitamos para hacer este switch entre un consumidor impulsivo e inconsciente y uno más reflexivo y responsable están ahí al lado de nosotros. Usar, ordenar el closet. Pero en cuanto a películas, hay una película que creo que a mí me ha impactado mucho y este año la vi 2 veces, por lo tanto significa que realmente me marcó, que es una película de Wim Wenders que se llama Perfect Days, Días Perfectos. La vi 2 veces este año y es una película para mí maravillosa porque técnicamente casi que no pasa nada en la película, si uno lo pudiese poner en términos de estas películas que tienen un arco narrativo muy marcado, en esta película no ocurre aquello, o sea, ya, sí ocurren cosas, pero me refiero que no a ese nivel, cómo apreciar esas pequeñas imágenes de nuestro día a día, desde la luz del sol, desde las hojitas que caen, desde la bondad de una persona que pasó por ahí, te dio una sonrisa, y también nos muestra un lado súper humano y súper distinto de lo que nosotros nos imaginamos Japón y Tokio, una ciudad súper moderna, muy ajetreada. Te entrega este relato de este personaje que sabe apreciar el día a día, se conecta con la vida de las personas desde el analógico. De hecho, una persona que escucha cassettes, si no sabe lo que es un cassette, vaya a verlo en YouTube de qué se trata. Y además el relato está conectado con la música. Toda la música que hay en la película no es arbitraria, la música está directamente relacionada con cada escena que ocurre. Entonces es una belleza. Los días perfectos no son los días que nos pasan grandes cosas, sino son los días que logramos apreciar eso que nos rodea, eso pequeñito que nos rodea, esa luz, esa sonrisa de la persona del metro que nos vio cuando estábamos con cara angustiada. Son esos detalles los que hacen que nuestros días sean perfectos. ¿Qué naturóloga te inspira y por qué? Me gustaría destacar a la Paula Trujillo, a Mirielle Acuert, Paula de Colombia, Mirielle de México, a la Javier Mengual, con que yo trabajo en Franca Estudio, con la que aprendo también día a día. Hay tantas mujeres también en el mundo de la academia con las que yo trabajo, la Coca Ruiz, la Ale Cuevas, que están también vinculadas al mundo de la sostenibilidad. La lista es enorme y lo importante es que todas esas mujeres entendemos que el trabajo colectivo colaborativo es el que hace que las cosas pasen y hace que podamos construir estos paisajes de la moda, pero estos paisajes también de vida que nos generen orgullo colectivo y que nos permitan heredárselo a las generaciones futuras. ¿Qué le dirías a alguien que estuviera viendo este video? Que el día perfecto no va a llegar, el día perfecto es hoy. Y mi invitación es que busquen en esos pequeños detalles cotidianos esos aspectos que hacen que su paisaje mental realmente florezca. Cuando alguien te da las gracias, cuando entraste al metro y estabas todo lleno de gente, pero justo alguien te abrió un espacio y te dejó ahí estar sin estar todo pegoteado. Todos esos tipos de detalles que van ocurriendo en tu día a día constituyen estos días perfectos y que no hay que salir a buscarlo, hay que empezar a mirar el hoy. Todos los días van a ser perfectos y creo que en la medida que nosotros nos conversamos de ellos, vamos a lograr que este futuro que nos imaginamos realmente sea posible.